la asambleísta Silvia Salgado. No sé, es que me ayuda con la presentación. Gracias, presidente. Buenos días, colegas asambleístas. Primero, sumarme a las palabras del asambleísta Cuesta sobre la certeza que tiene el tratamiento de este proyecto de ley en respuesta a una realidad social lacerante que demanda desde la construcción de la norma respuestas efectivas. Yo quiero referirme en el sentido de aportar a que esta norma tenga la viabilidad y la aplicación objetiva, porque esto nos permitirá justamente el que no quede simplemente en una norma más o se constituya dentro de los diferentes operadores de justicia o de las instancias que tienen la responsabilidad de aplicarla simplemente en un registro de estadísticas. Esta ley, si al mismo tiempo que tiene que servir para tener un referente, un seguimiento, una evaluación permanente de la eficacia de las políticas públicas, esta también tiene que ser evaluada permanentemente para reducir precisamente esas estadísticas y esos números que son muy crueles para todos. Por eso yo me permito, más que poner acá en el debate unos temas que, como ya advertía la asambleísta Cuesta, se hace un esfuerzo para que este proyecto de ley no implique transgresión de derechos, no implique discriminación alguna o no afecte ninguna garantía constitucional. Esa es la primera expectativa que nosotros quisiéramos resguardar a fin de que esto no tenga impedimento. Yo quiero referirme que en el país no existe hasta el momento un sistema de información fiable sobre los temas de abuso y de violación sexual. La Comisión AMPETRA, que presentó los 10 informes y que fueron aprobados por este Pleno de la Asamblea, acogió esta recomendación y es precisamente de tener un registro único de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y evidenció que tampoco existe un sistema de alerta temprana que permita la detección y el seguimiento de estos casos. Y se dijo claramente dentro de sus conclusiones que para la recuperación de la gobernanza es necesario la implementación del Sistema Único de Información sobre casos de violencia sexual. Y obviamente, como AMPETRA tenía un ámbito de investigación, hacíamos referencia al contexto educativo en el ámbito público y en el ámbito privado. La Comisión AMPETRA, entonces, dentro de sus conclusiones, sugiere la reforma del Código de la Niñez. En ese sentido, se sostiene que el Código Orgánico de la Niñez, a través de su sistema de protección de derechos, establezca un registro único de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y en igual forma, un registro único de agresores que establezca la incapacidad para ser contratados como docentes en las unidades educativas. Como ustedes ven, el objetivo de la ley que estamos discutiendo confluye, responde también a este objetivo. Entonces tenemos que impulsarlo, tenemos que apoyarlo, porque será en definitiva ir cumpliendo no solamente con las conclusiones de una investigación, sino también con hechos concretos que están en el ámbito de nuestra competencia y la legislación. Por eso es que yo quiero hacer referencia a una observación, que más que observación en el sentido de exigibilidad, de exigir los cambios, pero poner al debate temas. El proyecto de ley hace relación al Registro Nacional de Violadores, Abusadores
y agresores sexuales de niñas y adolescentes. Cuando en el artículo 3 del proyecto, y así se indica, hace relación que este registro se contenga los delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes. En razón de esto, que está en el artículo 3, propongo que este registro nacional tenga el nombre de Registro Nacional de Personas Sentenciadas por los delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes. Porque esto nos permitirá primero asegurar de que este registro sea ya cuando exista sentencia en firme. Y estos además, tendrán que dar cuenta de que esos delitos o quienes pasen a este registro sean de manera exclusiva sobre los delitos que existen y que están tipificados contra la integridad sexual y reproductiva. Me refiero, por ejemplo, a lo que es la inseminación no consentida, la privación forzada de capacidad de reproducción, el acoso sexual, el estupro, la distribución de material pornográfico, la corrupción de niñas, niños y adolescentes, el abuso sexual, la violación, la utilización de personas con exhibición pública, el contacto con finalidad sexual con menores, la oferta de servicios sexuales. Esto está definido ya en el COIP. Por lo tanto, este registro podría conectarse justamente con este tipo de delitos reconocidos como delitos contra la integridad sexual y reproductiva. El cambio del nombre de la ley y la referencia respecto de que debe ser a delitos contra la integridad sexual. Yo quisiera poner al debate, colegas asambleístas, los datos que nos acaban o que reiteradamente hemos visto acá, en su gran mayoría corresponde también a violadores, abusadores de niños, niñas, en su condición de progenitores y de familiares. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando en ese registro van a estar los familiares de las víctimas y luego, obviamente, vamos a tener la limitación de que ellos van a regresar después de cumplir la sentencia a la familia, o a tener relación con los hijos, o a tener relación con otros niños? Esa es una limitación muy objetiva que va a tener este proyecto de ley. Por lo tanto, hay que tomar la decisión: o acotamos en el ámbito del contexto educativo público y privado de lo que significa la educación formal o informal para que incluya academias, y también en el ámbito deportivo y otras en donde las propias actividades implique la relación y el contacto directo con niños. Porque obviamente poner de una manera muy general, mucho me temo que va a haber imposibilidad cuando los agresores y los violadores sentenciados, una vez que cumplan la condena, regresen al ámbito familiar. Ese es un tema que yo quisiera poner en discusión. Y el otro que me parece fundamental es el de que lo asumamos, como se decía acá, como un mecanismo de prevención, pero al mismo tiempo de reparación. No podemos entender de otra manera de que las víctimas seguirán estando pendientes de una reparación por parte del Estado. Los operadores de justicia podrían, dentro de la sentencia, establecer de manera obligatoria, porque son ellos los que conocen cuál fue el delito por cual fue sentenciado, a efectos de que en la sentencia se incluya y se ordene ya el registro. Y finalmente, otro tema que es parte de la discusión y de lo que ha sido este proceso de investigación. Me refiero justamente a la conveniencia o la pertinencia de que el Ministerio del Interior lleve el registro. Así se aprobó para el caso del sistema de violencia contra las mujeres. Pero al mismo tiempo hemos tenido propuestas de que la mayor seguridad, tratándose de sentencias,
debería tener el Consejo de la Judicatura. Esto obligaría a este organismo de justicia tener una mayor responsabilidad sobre las sentencias y la inclusión en esas sentencias de medidas de reparación. Yo creo que estamos, presidente, con esta ley cumpliendo, como estamos haciendo con otras normativas, una serie de recomendaciones que son más de 80, pero que hemos hecho una pequeña evaluación y estarían ya cerca del 40% incluyéndose en las normas. Y eso es bueno para todas, para todos, pero fundamentalmente para el interés superior que son nuestros hijos y nuestros niños. Muchísimas gracias. Usted, señor asambleísta, tiene la palabra, asambleísta.